Yo me fui en vivo en todos los lados, ¿eh? En Instagram me fui en vivo, pero no me fui en vivo, ¿eh? Ay, Padre amado. Bueno, ya está. Ahora sí estamos en vivo en todos los lados. Instagram, YouTube, Facebook, ¿eh? Estamos por todos los lados, estamos vivos. Ahora sí, ya me extrañaba que yo no había visto, pues, algunas personas por aquí. Coméntenme de dónde se están conectando acá. Por favor, la gente que está en Instagram, ¿desde dónde se conectan? ¿De dónde me están viendo? Estos son 30, 45 minutos que yo agarro para reflexionar en la mañana, agarro para hablar con ustedes en la mañana. Esto me sirve a mí de terapia, ¿eh? Esto es como si fuera una terapia para mí, en verdad lo es. Y lo disfruto mucho, mucho, mucho. Tengo para decirles que hoy mi número favorito es el 05. 05 es mi número favorito del día de hoy. 05. Y claro está, le voy a decir por qué lo estoy escogiendo. 05 ha salido un día como hoy 5 veces en primera en loterías locales. El 83 que yo le di ayer había salido 8 veces, si no me equivoco. Lo tengo por ahí en la punta. Había salido como 8 veces en loterías locales. Loterías locales son el bloque de la mañana, que son la Real La Gana Más, y el bloque de la tarde, que son Loteca Nacional y Quiniela. Y Leisa, ¿verdad? Quiniela Palé. Entonces, esos son los dos bloques en los que yo divido las loterías, en esos dos bloques. Cuando divido esos dos bloques en las loterías, ahora yo tengo que encontrar la combinación de jugadas que sería más precisa en esos dos bloques de la mañana. Y combinar esas combinaciones con loterías que salen en la mañana. Por eso cuando usted me ve a mí haciendo mi plan de jugada, porque yo hago un plan de jugada, no me limito solamente a las loterías nacionales, a las locales, sino que lo combino con las loterías extranjeras o loterías inventadas, como yo le digo. ¿Por qué? Porque a las loterías inventadas, todas esas loterías que se inventan por ahí, por alguna razón repiten un montón de números. Déjenme saber si se está escuchando doble. ¿Ok? Tenemos la gente aquí de Sobeida Ramírez, está entrando por ahí. Gracias. Claribel Parra, Perla Ovalle siempre está por aquí. Miriam Perdomo, mi amor, gracias por venir siempre. Póngame ahí en los comentarios de dónde se está conectando usted. ¿Ok? Póngame en los comentarios desde dónde se está conectando. Las loterías locales, la Gana Más y la Nacional, son dos loterías de las más corruptas que existen en el mundo entero. Gana Más y Nacional. Ahí usted ve que sale un número y repite en la noche. Ahí usted ve que sale un palé y se lo tiran al revés los números mezclados en la noche. La gente de Puerto Rico, gracias por estar aquí en Instagram. Son de la lotería más corrupta que hay. Y la lotería dominicana en sí es la lotería más corrupta del mundo. Eso no hay que defenderlo ni decir, no, es la lotería más corrupta que hay en el mundo. Entonces, si tú vas a jugar lotería dominicana, tú no puedes jugar por la derecha. Tú tienes que buscarle los trucos también. Tienes que buscarle la vuelta. Tú no puedes esperar ganar en un juego que dice ser honesto cuando no lo es. Cuando los mismos directivos son los que tienen su contrato con los banqueros para buscarse su cuarto contigo, con el pueblo, con la gente que no tiene cuarto. ¿Cómo es que un país que dice ser tan rico y estar posicionado con una economía tan grande, tú tienes más bancas de lotería por esquina en barrios
que escuelas o hospitales. O vamos a decirlo de esta manera. Hay más bancas de lotería por pueblo que ambulancias. Y esto es algo que ningún dominicano puede refutar conmigo. Ningún dominicano puede discutir esto conmigo porque es la realidad. Somos un país de clase que puede y clase que no puede. No es rica, media, pobre, ni nada de esa vaina. Clase que puede y la que no puede. Cuando usted coge y arranca para la Venezuela y se va a comer un barbecue allí en tal sitio donde yo fui, que jamás vuelvo a comerme otro barbecue ahí. No voy a mencionar el nombre del negocio, porque tampoco hay que hacerle daño al negocio. Fue mi experiencia y yo pagué ya. Pero no somos locos. Un almuerzo para 3 niños y 2 adultos, 10,000 pesos. 3 niños y 3 adultos, 10,000 pesos. Por una parrillada. En República Dominicana yo diría, diablo. Pero en Estados Unidos yo diría, ok, está bien. Porque aquí se te van más de $200 si tú te vas a comer por ahí con una cena de más de 5 personas. Obviamente se te va a ir. Me dice por ahí Carmen Arredondo, muy cierto, más bancas que hospitales, es que lo hay. Y si usted no va a una clínica pública, privada, usted no lo atienden rápido. Tiene que irse, no sé, como de noche, la hora que es más lenta, para que lo atiendan rápido en un hospital. Ya. Bueno, entonces, mi gente, ahora me agarro una picazón en la nariz. Por estar hablando de banca y vaina. Espero que eso sean cuartos. Espero que sean cuartos. Espero que sean cuartos. 05 es mi número favorito del día de hoy. Tengo a Elías Ferreira, hermano, ¿cómo tú estás? Elías Ferreira, señores, fue la persona agraciada ayer que está en... él es un joven de 21 años que vive en Argentina con sus padres. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, ayer se ganó $100 conmigo. ¿Ok? Y se lo vamos a hacer llegar. Elías, ya tú sabes, pon a tu mami en eso. Ponla a trabajar en eso para que se pueda poner en contacto conmigo. ¿Ok? Ya tú sabes. Para que se pueda poner en contacto conmigo y hacerte llegar ese dinero lo antes posible. Yo quisiera que esta semana ya le hagamos llegar ese dinero a ustedes. No sabía que para Argentina es un poquito así tedioso enviar dinero, pero ya lo saben. Usted sabe que hay muchas cosas con esto de las leyes de lavado y todo eso. Pero no me voy a olvidar que le estoy hablando de las bancas de lotería, donde hay un país en el mundo donde hay más bancas de lotería que escuelas. Hay más bancas de lotería que beneficios para sus compueblanos. Hay más bancas de lotería en República Dominicana que consulados en el mundo dominicano. Es la realidad. Usted va a cualquier esquina y sus hijos van a estar expuestos al juego, al ocio. Entonces, cuando usted ve que la mayoría de personas que están en su casa sentados con un anillo de graduación están volviéndose locos, tratando de buscar los chelitos, y usted ve que ese vecino suyo que estudió ingeniería, ese vecino suyo que estudió no sé, economía, un economista. Tú fuiste a la universidad a estudiar economía, te volviste economista, ahora tiene un anillo, está plantado ahí en el brazo, porque le dieron el trabajo a un hijo de otro tigre que sí estaba pegado con la gente ahí.
fuiste a estudiarte medicina, hotelería, pero tú estás sentado en tu casa. Y usted ve que su vecino que estudió todo eso está ahí dando números ahora en redes sociales. Adiós, pero la Fuerza 2324 estudió conmigo ahí en la UME en Puerto Rico, en la UPI en Puerto Rico, en la Universidad Adventista en Puerto Rico, la UME, la Universidad Metropolitana, donde yo estudié, que la dejé, en Puerto Rico, o que estudió ahí en la UAS. Ese tigre estudiaba. Mira, está dando número ahora. ¿Y qué fue lo que le dio? Lo que le dio fue que desgraciadamente la gente hace más dinero dando numeritos en YouTube que buscando un trabajo después que se mató estudiando 4 años, 6 años. Esa es la realidad. Todavía aparecen personas haciendo videos de gente, de que la bruja fulana, la bruja. Yo estaba viendo un video del Chico Sandy, de una muchacha, que me parece que ella es muy talentosa, que se hace llamar Santa Marta, tiene el nombre de una santa, ¿verdad? Entonces ya la bautizaron así con ella, con Santa Marta. Y esa muchacha ha hecho un montón de vainas por un montón de gente, ¿verdad? Porque la sugestión colectiva es una vaina del diablo. Literalmente. La pobreza y la sugestión van de la mano. Entonces, si tú eres una persona que tú logras sugestionar a las masas, oye, las cosas se te dan porque se te dan y tu vida cambia. Porque tú tienes el poder del conocimiento, el poder de poder convencer a la persona, convencimiento. Tú puedes sugestionar a una persona, hasta a un profesional. ¿Tú sabes cuántos profesionales, gente que tienen cuarto, gente de dinero, con 2 y 3 apartamentos, gente con villas, gente con pila de tareas de tierra, de propiedad, me han hablado a mí, políticos, me han hablado a mí. Y me han dicho, óyeme Raúl, yo no creo mucho en esos números, pero usted cree que usted me puede ayudar. Óigame, gente estudiada, gente que se preparó, gente que estudió, gente que tiene cuarto ya. Gente que tiene cuarto. Me dice la fuerza, con eso se nace, hermano. Hey, te respeto tu opinión, oíste. Te respeto tu opinión. Pero yo creo que todo el mundo aquí, la mayoría en este mundo viene con todas las mismas partes. 2 brazos, 2 piernas, tronco y extremidades. ¿Y cómo es posible que si con eso se nace y todos nacemos con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, tronco y extremidades? Aún así hay personas que nacen sin brazos. Hay personas que han nacido sin piernas. Es más, hay personas que han nacido con todo y se la han tenido que quitar para salvarle la vida. ¿Y cómo va a ser que esa persona, faltándole piernas y extremidades, logra alcanzar más éxito en carreras que yo o muchas personas más por ahí? Logra exponerse, logra ser más grande, no en estatura, está en una silla sentado o acostado en una cama, pero logra llegar mucho más lejos que todos nosotros. ¿Tú sabes por qué? No es porque nació con eso. Es por la maldita actitud que tiene ante la vida. Que dice, la vida me dio esto y con esto voy a trabajarlo. Con esto voy a vivirla. La vida no me dio manos para comer mi comida. ¿Tú sabes qué? Yo voy a entrenar a mi cerebro que lo haga con los pies y con los pies voy a agarrar ese tenedor y voy a comer.
Y hay niños de 3 años comiendo con los pies. Buscan los videos en YouTube. Niños de 3 años, 4 años que te agarran una cuchara con los pies y yo no puedo agarrarla con los pies. Pero el niño de 3 años tiene esa destreza porque nació sin brazos. Entonces su cerebro, su actitud también lo obligó a que tenía que mejorar algo en su vida. Entonces vamos a mejorar la destreza que tenemos en nuestro pie para poder agarrar ese tenedor, ese utensilio y comer. O manejar un auto. Te manejan automóviles también. No tienen brazos. Con eso se nace. Bueno, eso es opinión de cada uno de ustedes. ¿Me entienden? Eso es opinión de cada uno de ustedes. Daré un número que rompa si se puede. Hermano, entra. Tú quieres dar un número, entra. Pídeme entrar en el en vivo y lo da por ahí. Tranquilo. Yo le doy la oportunidad a cualquiera. ¿Me entiendes? Yo no soy dueño de esta vaina, yo no soy dueño de YouTube. Tú quieres dar un número hoy, yo vengo aquí a dar mi pronóstico todo el día. Yo me acosté ahorita a las 1 de la mañana porque quería tener mi pronóstico hecho para mi gente que me viene siguiendo hace 10 años. Pero tú quieres dar tu pronóstico tú, que va a romper. Te respeto eso, pero vuelvo y digo, para todas las personas que se dedican a esto de los números y esta vaina, yo no soy numerólogo, no soy brujo ni nada de esa vaina. Yo soy un jugador muy bueno. Y esto es lo que le pido y le digo a todos ustedes. Hagan su diligencia. Abran su canal de YouTube, abran su Instagram, ¿me entiende? Y trabajen y dense a conocer. Que la gente lo conozca. Que la gente lo conozca. Hagan su trabajo. ¿Me entienden? Hagan su trabajo. Yo primero, para permitirte que tú entres aquí a dar tus jugadas y todo eso, primero tengo que conocerte, me tienes que hablar a mi WhatsApp y saber quién tú eres. ¿Me entiendes? Hoy en día se prestan tantas personas hoy en día para hacer estafas, y no estoy diciendo que es tu caso, pero se prestan tantas personas para hacer estafas hoy en día que uno no puede recomendar a nadie para nada. A mí me recomendaron a un señor para instalarme unas cámaras en mi casa en la capital y me salió un sinvergüenza. Me dijo, yo soy amigo de Víctor. Víctor es mi hermano, Víctor Sepúlveda. Me dijo, yo soy amigo de Víctor Sepúlveda también, tu amigo. Me dijo el desgraciado. Y yo en vez de investigar le hice caso. En vez de investigar le hice caso. Porque el tipo me pareció hasta una persona seria. Porque los sinvergüenzas tienen cara de serio también. Los charlatanes tienen cara de serio también. Le mando dinero, me dice, van a ser 18,000 pesos para comprar cámara y vaina. Y yo, ok, está bien. Yo le mando la plata, pero se la mando a mi tío. Cuando le mando el dinero a mi tío, ellos van, él quería ir a comprar la cámara solo. Mi tío le dice, no, yo voy a ir con usted. Y mi tío va con él. Después, un día, 2 días después, van a comprar los cables, los alambres. Y entonces él le dice a mi tío, mire, voy a necesitar por lo menos 3,500 pesos. Ya yo traigo los papeles que tengo que traer, tengo que ir a la policía a sacar esto. Y yo, oye, que es hablador, desgraciado, convincente como el sol. 3,500 pesos, se le da y por ahí, ¡fua! A huir. Por aquí pondré la foto de ese desgraciado. Tan pronto le haga la querella allá en Villamella o en San Cristóbal donde vive. ¿Por qué te la voy a hacer, viejo? Al tipo se le muere el hijo. Se le cae que estaba instalando una vaina y se le cae el hijo y se le muere. Óyeme, qué maldita coincidencia.
El hijo estaba por ahí de que instalando una vaina porque también le ayuda. Después se cayó y se descocotó. Bueno. Le dice al tío mío, por favor, no llame a mi esposa. Allá hay un red flag, una bandera roja ahí. Este tipo es un charlatán. ¿Usted cree que Kremel me ha cogido a mí el teléfono? Un charlatán lo que es. Y con usted no se puede trabajar. Kremel. Usted es un charlatán. Sí, yo le voy a devolver el dinero. Sí, le voy a mandar dinero. ¿A dónde va a devolver dinero? Un charlatán. Un vil ladrón. Es lo que es. Y punto. Señor Veras. Si es así su nombre de verdad. Pero ya a este punto, el man fue a mi casa, sabe dónde vivo, sabe cuáles son los puntos ciegos en mi casa, sabe todo. Ahora yo tengo que cuidarme y tengo que buscar a otra persona que me instale. Pero estoy frustrado porque ya no quiero trabajar con gente de la calle en República Dominicana. Porque te engañan. Si tú pagas por el adelantado, lo que sea, un adelanto, lo que sea, en la calle, lo perdiste los cuartos. Que yo tengo un amigo que monta cámara, yo tengo un amigo que hace esto. Perdiste tu cuarto si diste dinero adelante. Ve con él donde tengas que comprar lo que sea y que te lo monte delante de ti y después ahí tú le pagas. No se le puede dar dinero por adelantado en República Dominicana a nadie que no sea una compañía constituida, con local y todo, para que usted pueda ir a reclamar. Porque se le van con los cuartos. Esa vaina, no, que yo tengo un muchacho que él pone luz, electricista. No. Llévame una compañía, te van a cobrar. Que me cobren. Pero estoy asegurado. Que me cobren, pero estoy asegurado. En República Dominicana no se vive, se sobrevive. Y usted tiene que entender eso. La gente le vive pintando un mundo así de muñequito todos los días. En la 42 metido allá todo el mundo. Ahora mismo hay gente metida en una discoteca en la 42. Ahora mismo. Va ese vago ahora mismo en la 42 y viajero. Y yo espero que no lo atraquen. Metido en la 42 en discoteca ahora mismo bebiendo. ¿Qué futuro es lo que tiene nuestro país? ¿Tú sabes el futuro que tiene nuestro país? El futuro que están preparando nuestros dirigentes, que están preparando sus propios hijos para que nos gobiernen a nosotros en el futuro. Y yo dije eso hace mucho. Los hijos de los gobernantes que nosotros tanto criticamos son los que nos van a gobernar a nosotros. Porque no hay nadie de la masa pobre que esté educando a sus hijos. Todo el mundo lo quiere tener en teteo. Niños de 3 años hablando de manera, de una manera que yo digo, Dios mío, esto es atroz. Tan lindo que es escuchar a un niño de Colombia hablar. Señores, escuchen a un niño de Colombia hablar. Eso es tan lindo. Como habla, tan educado. Escuchen a un niño de México hablar. Qué lindo hablan. Saludo, Elías. Qué lindo hablan. Qué lindo se expresan. Esos son niños que a uno le da ganas de llevarlo a cualquier lugar. Préstame tu hijo que te lo va a llevar a comer helado. Pero los hijos suyos. ¡El diablo! ¡Mierda! Niño de 3 años. Hay niños de 3 años que me han sacado la palomilla a mí y los dedos. Me han sacado los 2 dedos. Niños de 3 años a mí. Hay niños de 3 años que me han dicho a mí de que, maldito loco. Niños de 3 años. A mí. Entonces,
Entonces, mi gente, ¿quiénes nosotros esperamos que van a gobernar a nosotros? Los hijos de los que ya están. Y usted sabe que así, que usted tiene esos niños por su casa o en su casa, y usted apoya esa vaina. Porque el primer sinvergüenza es el que lo apoya, el padre que lo deja suceder, que deja que eso pase. Señores, miren, son las 9:25. Yo tengo el 05 como favorito el día de hoy. 05 como favorito el día de hoy. 05 como favorito el día de hoy. A eso le voy a añadir para combinaciones el 59, el 58 y el 95. Tengo el 94 que le sigue, pero 05, 59, 58 y 95. Yo saco jugadas con números directos. Yo no saco números de que para voltear ni en esa vaina. Ok, ya hice mi jugada de mi super palés. Hice mi jugada de super palés. Y bueno, voy a ponerlo por aquí para que lo puedan ver. Esta fue mi jugada de super palés que hice el día de hoy. Todos los días yo muestro las jugadas que hago. Si me permiten un momentico. ¿Para qué yo muestro estas jugadas? Para que usted tenga una idea de qué poder también hacer, qué poder jugar usted también. Que usted puede jugar también. Esto es educativo, ¿eh? Educativo. YouTube. ¿Me oíste? Ahí está mi ticket. Ahí está mi ticket. Tengo a Trujillo por ahí, huepa. Líder, ¿qué es lo que? Vamos allá. Vamos allá. Déjeme saber y vamos allá, líder. Entonces, mi gente, sigan mi página de lo mío. Sigan mi página por ahí. Ok, sigan mi página por ahí. Señora, ayer tuvimos Super Palé. Varios Super Palé. Lo que pasa es que hay algunas loterías que no las juego. Mi hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Yo estoy loco por verlo a usted cuando yo vaya allá a Santo Domingo, ¿eh? Sí, hacer una cosa chévere, pasarla chévere ahí, usted sabe, llevarle buena vibra a la gente en diciembre. Me voy para allá un mes, me voy para allá. Sí, me voy un mes para República Dominicana, para el mejor país del mundo, donde más banca de lotería hay por esquina, coñazo. Ya, a comer pescado para Boca Chica. No, para Samaná, viejo, yo sé de Samaná. Mejor pescado que en Samaná nadie te lo va a hacer, viejo. Esa abuela mía hace un pescado que, mire, hermano. Ay. Hay poco, 92 años, hace un pescado que pocos hombres se paran después de comerse esa vaina. Óigame, hermano, mire, ese pescado hecho a leña ahí, yo lo sé, como que esa leña le da un olor a ese pescado, una vaina. Y ese coco, mire que eso es grande. Sí. Ay. Líder, yo lo voy a tirar ahí, voy a tirar una jugadita ahí, porque ya yo me voy. Ayer nos sacamos un super palé por aquí. Entonces, vamos a compartir la buena vibra con todo el mundo, que eso se trata. Síganme en mi canal aquí, RML Productions, ¿ok? O me pueden seguir también como Raúl Aragones Oficial, como usted guste. RaúlAragones.com es uno de mis websites, numerólogosrd.com es otro de mis websites. Todo lo que hago es gratuito para todo el mundo. Estamos aquí para apoyar. Ayer estuvimos regalando 5,000 pesos. Lo ganó Elías Ferreira de Argentina. Estuve hablando con él y sus padres y resultó que Elías es un muchacho que tiene unas necesidades especiales en este momento. Entonces Dios conecta a uno
de una manera u otra con gente que te necesita o que puede ayudarte en esta vida. Uno no puede cerrarse a nadie, líder. No se puede cerrar a nadie. Tú nunca sabes quién es el que te va a levantar a ti o quién te necesita en ese momento. ¿Ok? Y hoy vamos a estar regalando 5,000 más, viejo. Vamos a regalar 5,000 más porque yo me gané 15,000 ayer. Entonces, de esos 15,000, voy a regalar 5,000 más. Nada, esto es buena vibra. Esto es buena vibra para que siga. ¿Me entiendes? Buena vibra. Hoy yo estoy dando el 05, señores, como favorito. Ese es mi número favorito. ¿Por qué? Porque ha salido 5 veces un día como hoy, día 6, día 7, día 7, el 05. Ayer di el 83 directito, porque había salido 8 veces un día como ayer, día 6. So, tenemos el 05. Eso lo estamos combinando con el 59, 58 y 95. Lo estamos combinando. Yo tengo una lista de super palés que se la regalo a todo el mundo, de la misma lista que yo juego, son las mismas jugadas que yo hago. La tengo puesta ahorita ahí en mi YouTube. Me dicen que no se ve muy bien, ¿ok? Porque lo están viendo en YouTube. Ustedes pueden entrar a mi grupo de Telegram, entran a los enlaces que están en mi biografía en Instagram y usted puede entrar a mi grupo de Telegram porque yo lo publico ahí también. Todo lo que hago lo hago gratis, ¿ok? Aquí la única manera que se le puede cobrar dinero a alguien es si usted se hace miembro del canal de YouTube para apoyar lo que yo hago. Son $3 al mes. No es necesario hacerlo. Eso es si le sale de usted hacerlo y usted quiere apoyar lo que yo hago. Vuelvo y digo, eso es como tener una cuenta de Patreon, que la gente pide ayuda y esas son $3 al mes. ¿Ok? Yo lo que hago, lo hago porque de verdad lo disfruto, porque de verdad me llena, porque me ha llevado a muchos lugares, me ha presentado. Esto que yo hago me ha ayudado a conocer tanta gente linda en este mundo. Me ha ayudado a conocer tanta gente de influencia en este mundo. Entonces, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que a mí me apasiona? Si eso es lo que de verdad te ayuda a ti a crecer en esta vida. Entonces, yo voy a seguir lo que me apasiona. Voy a seguir haciendo lo que me apasiona todo el tiempo. No me canso. Lo primero que hago por la mañana es venir por aquí, soltar el golpe, hablar con ustedes de las cosas que yo pienso que están demasiado fuerte en esta vida y compartir un ratico con ustedes. 05 es mi favorito el día de hoy. 59, 58 y 95 son combinaciones que estoy haciendo en palé. Mi lista de super palé está disponible en el grupo de Telegram, ¿ok? Pero yo se la pongo por aquí, espero que la puedan ver bien. Pueden entrar al grupo de Telegram. Yo entraría al grupo de Telegram, es totalmente gratis, no se le cobra nada a nadie. Perdón. Y ahí está mi lista de super palés. Si le quieren tirar una foto, esa es mi lista de super palés. Son 15 super palés. Ahí pueden ver que solamente le aposté un solo peso a cada super palé. Yo no juego para hacerme millonario. Yo no soy como otras personas que le prometen a usted hacerse millonario en esa vaina. No estoy en eso. Yo estoy en divertirme, pasarla bien y dar buen contenido. Yo estoy en eso. En eso es lo que yo estoy. Ayer me gané un super palé de 5 pesos, que son 15,000. El miércoles me gané un super palé de 15,000 pesos, perdón, de 15 pesos, que fueron 45,000 pesos. Me gané 2 super palés. En un día hice 90,000 pesos y también me gané un palé pequeño que me hizo 18,000. Ese día me gané 108,000 pesos en un solo día. Y el día después me gano 15,000. Son 123,000 pesos en menos de una semana. Entonces, ¿para qué me voy a poner de que a jugarle de que grande ni nada de eso? No, tranquilito. Tranquilito. Si ya nos hemos ganado en 6 meses 1.5 millones de pesos con estas estrategias, entonces, ¿para qué me voy a alocar? ¿Para qué me voy a poner loco? No, vamos a llevarlo suave, vamos a llevarlo como es, vamos a seguir compartiendo todo por acá, vamos a seguir ayudando gente a través del grupo de Telegram, donde todo el mundo recibe todo gratis. Vamos a seguir diezmando de lo que nos ganamos, diezmándole a los demás. Todavía ya esta semana entró y ya yo tengo 90,000 para sacar ahí.
utilice la aplicación que yo utilizo. Ahí está en el enlace que está en mi Instagram. Ahí está la aplicación que yo utilizo para hacer mi jugada, donde puedo combinar cualquier lotería. Ah, Raúl, que no me combinaron la loteca con la nacional. Oh, Raúl, que la loteca me dice que no me puede combinar, la loteca no me la pueden combinar con la anguila del día. Haga lo que yo hago para que obtenga, no los mismos resultados, pero quizá parecido. Porque todo lo que hago se lo pongo aquí y se lo muestro, cómo lo hago y por qué lo hago. Las jugadas, de dónde las saco y por qué las saco y por qué se las doy. Se lo digo todo. Aquí no hay nada, aquí no hay cortina de humo, aquí no hay nada. Aquí se le dice todo a todo el mundo. Usted me pregunta, Raúl, ¿cómo usted saca esos números? Y yo se lo digo aquí. Usted lo quiere sacar en su casa, sáquelo en su casa, pero yo le explico cómo yo hago todo. Para que no caiga, no, óigame, no caiga en esa vaina de estar pagando 10,000 y 20,000 pesos por número. Pague por conocimiento. Pague por conocimiento. Pague por saber cómo hacer las cosas. ¡Epa! Pague por conocimiento. No pague de que para que le hagan la vaina. O usted ha visto un doctor que le paga a otro doctor, venga y opéreme a este señor. Un cardiólogo que le dice a otro cardiólogo, no, opéralo tú, yo te voy a pagar para que tú lo operes. No, él estudió para cardiología, ¿verdad? Él es que le va a hacer esa operación a esa persona. Entonces, vamos a ponernos para esto, mi gente. Positivo. En la lotería es el único juego, uno de los juegos de azar donde siempre se pierde 100%. Hoy tú ganas 1,000, mañana pierde 1,000 o 2,000. ¿Ok? Sean inteligentes a la hora de hacer sus jugadas. Sean inteligentes. Yo soy uno de los mejores jugadores que hay en República Dominicana. Así me considero. Uno de los mejores jugadores que hay. Yo no soy ni numerólogo, ni soy, ni hago predicciones, ni tengo un santo ahí atrás. Soy uno simplemente de los mejores jugadores, me considero, que hay en República Dominicana. Y así me voy a seguir considerando siempre. Como uno de los mejores jugadores. Yo me considero como si fuera un jugador profesional. Usted ve como hay jugadores profesionales de blackjack y de póker y de ruleta. Pues yo me considero que soy un jugador profesional de lotería dominicana. De esa manera. Si hubiera un título para esa vaina, yo tuviera uno ahí atrás. ¿Por qué? Porque he dedicado muchos años de estudio a esto. Muchos años de estudio a esto. Así que bueno, mi gente, vámonos allá. Dios le bendiga a todos. Loterías locales son las loterías que recomiendo siempre. Real Gana Más, el bloque de la mañana, el bloque de la tarde, Loteca Quiniela Nacional. Tienen que saber cómo identificar esas dos cosas. Para los superpalés, ya saben que los superpalés se juegan una lotería con otra. Ahí está toda mi lista, como lo hice, y está puesto en mi grupo de Telegram. Entren al grupo de Telegram. Está en mi biografía el enlace. El Linktree está ahí en mi biografía. Entren, ahí lo van a encontrar. Yo me despido por ahora. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido conmigo. Vengo por aquí de 30 a 45 minutos todos los días por la mañana a compartir con ustedes. Dios me les siga bendiciendo y no se dejen engañar, mi gente. No se, pague, mire, pague por conocimiento. Si alguien le dice, ok, yo te voy a enseñar cómo yo saco esta jugada y cómo yo hago esto, te cuestan $500. Bueno, si eso es lo que va a costar, ¿me entiendes? Aprender a hacer eso y esa persona te dice que es así como tiene su resultado, ok, eso es lo que cuesta. Pero 500 pesos para que te den 2 números o un palé, suelten esa vaina. Eso es sinvergüenzada ya. Pague por conocimiento. Váyase a hacer un curso de numerología, donde Víctor, allá en Santiago, o vaya a hacer otra vaina, pero de que pagar por número, esa es la sinvergüenza más grande que yo he visto en esta vida. ¿Ok? Cuídense mucho. Mi gente de Instagram, muchas gracias, líder, por estar ahí compartiendo ahí con la gente suya. De verdad que se le aprecia también todo el esfuerzo. Ok, papá, muchas gracias, mi gente de Instagram. Se me cuida mucho.
Ya lo saben, RML Promotions y también Raúl Aragones Oficial. Esos son mis Instagram. Me pueden seguir ahí. Bye bye Instagram. Y mi gente de YouTube, que está por aquí. Mi gente de YouTube, que está por aquí, vamos a estar compartiendo con ustedes ahora. Un segundito. Hoy estamos a 7, ¿verdad? 11/7. Yo cumplo años este mes. Quiero mi regalo. Quiero mi regalo. Quiero mi regalo. Buenos días, señor Sol. Yo quiero que mi papá me dé mi regalo este mes. Que Dios me ayude a conseguir un regalito bueno. No es que ustedes me lo den, que Dios me lo dé a mí. Un regalito bueno. Aquí les voy a poner el enlace para que ustedes puedan utilizar la misma aplicación que yo utilizo siempre. Ok. Aquí le voy a poner el enlace. Segundito. Que hay gente que me lo está pidiendo y pico. Me lo está pidiendo ahí la gente, pero eso. Aquí está el enlace para que se puedan registrar. Ahí usted entra, registra y crea su página. Ok, ahí se lo manda a todo el mundo. All right. So, mi gente, muy agradecido de todo el apoyo que ustedes me están dando. De verdad que sin ustedes no podríamos llegar tan lejos. Veo gente que está poniendo números ahí, no sé. Anguila 33. Ah, porque se adelantó la hora ya. 33:13 en Anguila. La verdad que está adelantada la hora. La hora está adelantada. Bueno, salió 33 y el 13 en Anguila. Ok. Está adelantada. Aquí estoy poniendo la lista de Super Palé. 18 pesitos por Super Palé. $18 pesitos por Super Palé. Bueno, vamos allá. Estoy compartiendo en YouTube también. Dame un segundito. Estoy compartiendo a los miembros del canal. Se adelantó la hora. Ustedes no me recordaron eso, que se adelantó la hora, ¿eh? Pon el link de tu Instagram. Mi Instagram, fácil, este que está aquí, RML. No puedo poner el link aquí porque ya puse un enlace. No puedo poner más enlaces porque estoy aquí trabajando con Facebook, YouTube y todo eso. Entonces, ese es mi Instagram, RML Promotions. Ok, ustedes van a ver que tiene 90,000 y pico seguidores. Tenemos en Instagram. Síganme ahí en ese Instagram. Ok. Bueno, mi gente bella, yo me despido por ahora. Espero que pasen muy buen resto del día. Y para adelante. Ok. Seguimos hablando durante el resto del día. Síganme en Instagram y entren al grupo de Telegram. Es muy, muy importante para que puedan estar conmigo todo el tiempo ahí y haciéndome preguntas y cualquier cosa. Bye bye.